Perfecto, pues vamos a empezar entonces. Si hubiera algún corte de audio en algún momento, a través del chat, por favor, me lo comunicáis y así puedo corregirlo sobre el tiempo. Vamos a empezar en este primer webinar sobre estrategias de pago por contenidos. Es un webinar bastante introductorio, aunque no elemental, no tiene por qué ser contradictorio, porque vamos a profundizar posteriormente en sucesivos webinars en conocimiento más detallado, por ejemplo, de estrategias integrales que en cuanto a contenidos de pago están haciendo algunos periódicos. Mientras se incorpora la gente, si se incorpora alguien más, dejarme simplemente que os presente de manera muy rápida lo que es la Fundación Luca de Tena, que inicia una nueva etapa en la cual, pues, los que conocéis el proyecto, los que conocéis la web, sabéis que a diario hay información sobre todo lo que es actualidad y casos de éxito sobre la transformación digital del periodismo. Semanalmente entrevistamos pues, a destacados periodistas, escritores, docentes y todas aquellas personas que tienen algo que decir sobre el mundo de la transformación digital del periodismo. Y hemos iniciado también una etapa de formación con webinars. Vamos a poner en marcha poco a poco cursos. Queremos también organizar ponencias y congresos y de alguna manera pues ayudar a todo este colectivo de periodistas, tanto los que están en activo como aquellos que se están formando en estos momentos en las universidades, a entender hacia dónde va el periodismo, cómo se puede salir de la crisis y cuáles son las capacidades que habrá que asumir o que habrá que tener en cuenta para triunfar o para poder desempeñar con éxito el periodista en los años que vienen. Bueno, vamos a arrancar, como os decía, es un webinar introductorio sobre estrategias de pago por contenidos. Si tenéis alguna pregunta que va surgiendo sobre la marcha, la dejáis en el chat y cuando acabemos la presentación, pues iré contestando si a alguien le ha quedado alguna duda sobre lo que era cualquiera de los temas que podamos abordar. Vamos a arrancar pues, con unas consideraciones previas, porque ha llegado en este momento un punto de inflexión en el cual es necesario que se cambien los hábitos que estaban llevando a cabo los medios de comunicación. Hablaremos pues, del modelo del fin de la publicidad, de un modelo necesario de pensar primero en las suscripciones, la necesidad de que todas las áreas se impliquen de alguna manera en este proyecto, así como planificación y ejecución de objetivos. Y luego hablaremos de lo que son disparadores, es decir, cuáles son los elementos, teniendo en cuenta la experiencia de aquellos medios de comunicación nacionales e internacionales que ya han puesto en marcha estrategias de pago por contenidos, cuáles son esos disparadores, esos triggers que de alguna manera convierten los usuarios o los lectores gratuitos tanto en suscriptores gratuitos como en suscriptores de pago. Entonces hablaremos de cuáles son los contenidos que convierten más, la importancia que realmente tiene el precio, la necesidad de que se ofrezca un modelo de utilidad, cómo influye también el paywall que estás creando, tanto si es MTV, si es freemium, si es un muro duro, un híbrido o cualquiera que en su caso, lo que son disparadores que se apoyan en la oportunidad, los disparadores en cuanto a sentido de pertenencia. Y luego hablaremos también, ahí veremos lo que es, de una manera sencilla, la experiencia de los medios de comunicación a la hora de poner pagos por contenido, a la hora de levantar muros de pago, qué les está funcionando mejor, pero veremos también la otra parte de esta suma, que es la de los lectores. ¿Qué dicen los lectores? ¿Por qué están dispuestos a pagar en este momento? Basándonos en resultados de encuestas que se han hecho a suscriptores de medios, por qué razones se les ha animado a suscribirse o renovar su suscripción. Y finalmente, de una manera muy breve también, pues veremos 2, 3, 4 ejemplos de por qué solo funcionan las estrategias transversales. Es decir, me están diciendo que no se escucha. A ver, ¿podéis confirmar si se escucha o no se escucha, por favor? ¿Me veis? Me comentaba María que no se oía. Vamos a intentar. Correcto, vamos a seguir entonces. Igual, María, si tienes algún pequeño problema, puedes refrescar la sala y puede que se solucionen los problemas de audio. Me dice la gente que hay algún microcorte alguna vez, pero que se entiende perfectamente, con lo cual vamos a seguir. En todo caso, sí, Francesc, vamos a grabar, estamos grabando lo que son
Las webinars, como decía, va a formar parte del corpus del laboratorio de periodismo posteriormente. Esta es una introducción y más adelante pues, haremos también otros webinars que irán sumándose a pues, eso, análisis de modelo de pago por contenidos de medios específicos. Se puede recuperar luego en diferido, probablemente la semana que viene subamos ya lo que es la webinar para que tanto la gente que quiera o recuperarlo en diferido como gente nueva que pueda entrar, pueda también pues, tener una visión introductoria de lo que son en este momento los pagos por contenidos, tanto a nivel nacional como internacional. Continuamos, por tanto, arrancamos en lo que serían esas consideraciones previas o unos requisitos indispensables para que funcionen de alguna manera los paywalls, ¿no? Uno de ellos es que, evidentemente, hay que cambiar el chip en este momento de lo que son los modelos los modelos de negocio que están todavía, y sobre todo en España, basados en un 90% en lo que es la publicidad. El 90% de los ingresos todavía provienen de la publicidad, con lo cual, sabiendo a dónde va en este momento la publicidad, se nos augura un futuro bastante negro en el caso de que no seamos capaces de cambiar el chip, ¿no? ¿Por qué la publicidad en este momento no es un modelo sostenible? No es que la publicidad vaya a caer. La publicidad digital probablemente se seguirá manteniendo. Es verdad que ya no a unos ritmos de aceleración como los que ha habido hasta ahora, pero en este mercado, en este momento, hay muchos más players, hay muchos más jugadores que se están quedando con una parte importantísima de la publicidad y, por lo tanto, basar un modelo de negocio solo en la publicidad o con la publicidad como el motor principal realmente pues, es tendente a un suicidio. Sobre todo lo está demostrando ya la experiencia de aquellos medios que no han sabido diversificar el negocio, que además no están haciendo ningún tipo de, ni siquiera de previsión o de estudio de pago por contenidos y que lógicamente la perspectiva de futuro pues, es bastante oscura, ¿no? No solo el periodismo, como decía, o los modelos de negocio no pueden basarse solo en la publicidad o de una manera tan potente en la publicidad hasta el extremo de llegar al 90%, sino que probablemente la diversificación de negocio en la cual todo el mundo confía ahora para suplir lo que ha sido la caída de venta en kiosco, aquellos media legacy, aquellos medios de comunicación que heredan una redacción de papel o una cabecera de papel, esa diversificación de negocio, como decía, tiene un problema y es que no es escalable. Estamos asistiendo a una diversificación fundamentada básicamente en branded content, en eventos, en inversiones en startup, que es necesaria. Evidentemente esa diversificación es necesaria, pero no permite de ninguna de las maneras escalarlo. ¿Por qué no permite escalarlo? Porque al final el branded content, el espacio que puedes ocupar de en tu portada, pues es limitado. No puedes ocupar más de un cierto porcentaje, diría que bastante relativamente bajo, porque de alguna manera estás pervirtiendo lo que es tu mensaje, interfiriendo además en la experiencia del usuario, con lo cual los modelos ese modelo de diversificación basado en el branded content es útil, es positivo, pero lógicamente jamás va a poder llegar a suplir esa caída de ingresos que ha generado el que la publicidad digital, por un lado, no tenga los mismos precios que lo que era la publicidad de papel y, por otro lado, que el volumen global se esté yendo sobre todo a las grandes tecnológicas como Google, como Facebook y ahora también Amazon, que también quiere entrar en el mercado del pago de la publicidad a coste por clic. Entonces, lo que nos obliga toda esta reflexión de que no podemos seguir así es que tenemos que preparar un modelo de suscripción fixed. Es decir, que en cualquier estrategia de cualquier medio de comunicación, lo principal en este momento tiene que ser que se oriente todo a un modelo de pago por suscripciones. Es decir, cualquier paso que se dé lleve en su propio ADN que está orientado a conseguir suscriptores. Y esto tiene una explicación muy sencilla. En este momento estamos enviando noticias a las redes sociales para captar usuarios, pero las noticias que enviamos, la selección de noticias que hacemos, ¿qué objetivo tiene? ¿Traer tráfico para que nos suponga una página vista más, una impresión más? ¿O traer tráfico para que se convierta en suscriptor? Porque depende mucho el tipo de contenidos que enviamos a las redes sociales, el usuario que va a devolvernos. Si es un usuario con el que vamos a crear cierto engagement, o es un usuario, como se suele llamar en argot periodístico, un paracaidista que viene, hace clic, si hace clic si acaso, y se va. Con lo cual, esa necesidad de que, el objetivo principal del medio de comunicación sea captar usuarios de pago, tiene que estar arriba de cualquier estrategia. Hasta que no se implante en la cultura corporativa de los medios de comunicación españoles esa creencia, estamos aplazando la cura de una herida que cada día es más profunda, ¿no? Y como sabéis, cuando una herida no se cura, pues ya sabéis lo que sucede con ella.
¿Qué más es necesario como requisito previo para que pueda funcionar un muro de pago? Pues lógicamente una implicación de todas las áreas. Si la digitalización o la integración de redacciones de alguna manera ya consiguió romper barreras, romper silos entre la redacción de papel y la redacción digital, ahora hay que romperlas todas porque la captación de usuarios depende de redacción, depende de marketing, depende de modelo de negocio, del negocio, depende de todas las áreas que están implicadas en este caso en el modelo de pago por contenidos. Nos hace falta, sobre todo, para que funcione la estrategia de pago por contenidos, un extraordinario conocimiento del usuario. Y no un conocimiento del usuario basado exclusivamente en lo que nos puede reportar Google Analytics, Chartbeat o cualquier programa de análisis estadístico. Necesitamos conocer al usuario realmente cómo es, qué le motiva, qué tipo de contenidos consume, dónde vive, en qué estado de su vida se encuentra, porque esa es la única forma de conseguir que ese usuario sea un superusuario, entendiendo por superusuario el lector muy conectado y que tiene una fidelización absoluta con los valores de la marca para poderlo, la cámara, para poderlo captar en lo que serían las estrategias de pago por contenidos. Y finalmente, me hace falta una planificación, como decía, hace falta unos objetivos absolutamente claros de qué se quiere conseguir. Para dar un paso, previamente hay que saber planificarlo, hay que saber ejecutarlo y hay que saber actuar en consecuencia. Y hace falta profesionalización, la planificación, la ejecución de los modelos de pago por contenidos, como estamos viendo, la gente está siguiendo un poco el proceso en los medios de comunicación, fundamentalmente anglosajones. Requiere de un equipo absolutamente especializado que haga de elemento tractor, de motor, de interconexión de todas las áreas, pero que lógicamente controle muy bien lo que son esos disparadores, cuáles son los momentos oportunos y cuáles son las pautas que hay que establecer para que esto funcione. Algunos ejemplos de lo que os estaba comentando. Por ejemplo, Jim Moroney, pues es el CEO de la editora de Dallas Morning News y otros periódicos, pues decía hace muy poco, nadie está cubriendo gastos con los ingresos de la publicidad y llevamos 20 años tratando de conseguirlo. Ahora estamos llegando a entender que esto no es la respuesta. No es que la publicidad sea mala, es que nunca va a ser suficiente. La publicidad nunca va a ser suficiente y por fin la industria periodística empieza a aceptar esta realidad y eso es bueno porque empiezan a buscarse soluciones. Efectivamente, cuando tenemos claro que la publicidad no va a ser la solución, no hay más remedio que empezar un modelo de pago por suscripciones. De hecho, en algunos periódicos estadounidenses, yo creo que de una manera extrema, pero el staff de gestión ha dado la orden de que no se impute o que no se prevea ningún euro por publicidad para obligar a la gente a buscar modelos de negocio alternativos, pero sobre todo para enfocarlo en un modelo de pago por contenidos, con lo cual estamos en esa ola necesaria de cambiar el chip e ir hacia un modelo de pago por contenidos, sabiendo que hay que seguir atacando la diversificación de negocio, sabiendo también que la publicidad tiene un recorrido todavía importante, sobre todo en la medida en que seamos capaces de hacerla más útil para el usuario, ese conocimiento del usuario que nos puede venir de las plataformas que podamos poner en marcha, de ese paywall, aunque sea de suscripción gratuita, nos va a permitir también que conozcamos mejor al usuario para venderle publicidad. Aquí hay una pequeña previsión, un pequeño gráfico realmente de cuál va a ser la distribución de la publicidad en los próximos años y como veis, pues Facebook y Google van a llevarse no solo lo que tienen ahora, sino muchísimo más y eso no es nada bueno, nada halagüeño para los medios de comunicación. Si confiamos en que va a haber una reversión de esta situación, estamos absolutamente perdidos. Eso no significa que arrojemos la toalla en el tema de publicidad, que no creemos nuestras propias plataformas que puedan competir con Google o con Facebook, o que hagamos un tipo de intento, además, yo no soy especialmente, no soy de la opinión de tener que enfrentarse a las tecnologías, creo que hay unos puntos de comunión extraordinarios, de alguna manera que habrá que buscar también ese camino por la publicidad, pero yo creo que es mucho más positivo. ¿Por qué? Porque depende de nosotros que trabajemos en esa área de pago por contenidos, que es al final lo que le es propio a un medio de comunicación, que los lectores paguen por el periodismo de calidad. Y aquí pues también un dato hasta el año pasado de cómo estaba creciendo los ingresos online, que uno de cada $5 pues van a parar a Facebook. ¿Esto qué nos obliga también? Nos obliga a cambiar, como os decía, lo que hacemos en el día a día del periódico porque afecta a todas las áreas. Ya no nos vale para esa estrategia de pago por contenidos, ya no nos vale las métricas de páginas vistas, de usuarios únicos, no nos sirve absolutamente para esas métricas, son métricas de display, de modo bull, de conseguir muchos clics por publicidad para intentar conseguir dinero
por lectores y no por usuarios o no por suscriptores. Con lo cual hay que cambiar esas métricas. Hay ejemplos incluso también de periódicos europeos como el Die Welt que están cambiando absolutamente su scoring. Las métricas que en el día a día están marcando como objetivos. Por ejemplo, el Die Welt está trabajando ya pues, el tiempo de permanencia de la noticia, la tasa de rebote e incluso ya también gracias a qué artículo o gracias a ese artículo, cuánta gente se ha registrado en el periódico y además cuántos de ellos pagan. Así que cada noticia al final tiene un CMS, tiene integrado en el CMS, con lo cual cada noticia saben el valor que ha tenido, el impacto que ha tenido basándose en los parámetros de calidad. Esas son las métricas que tenemos que ir incorporando a los medios de comunicación poco a poco y dejar de lado lo que son métricas exclusivamente de display, de publicidad, que son las de páginas vistas y usuarios por contenidos que el volumen en realidad no te aporta nada y ni siquiera es bueno tampoco para la publicidad hacia el camino o hacia el horizonte en el que nos movemos, cuando la publicidad lo que requiere son usuarios identificados, superusuarios muy implicados con el periódico que consuman o que pasen mucho tiempo en él, porque al final para los lectores son los más rentables. Por ejemplo, el caso de Herald Sun está analizando continuamente con sus suscriptores locales, está sacando datos que les ayudan a crear contenidos por los que estén dispuestos a pagar. La estrategia que están haciendo es desagregan el dato del código postal, es decir, cada usuario que se registra de manera gratuita obligan a registrarse a la gente para poder leer la información, aunque no paguen, y de cada usuario tiene el dato del código postal, con lo cual tienen un mapa en tiempo real desde qué barrios están conectando los suscriptores, cuáles son los temas que en este momento están por los cuales están interesados y bueno, toman como referencia todo eso y pueden hacer coberturas en directo de algo que está pasando e interesando a todos, pero sobre todo tienen la experiencia o tienen el detalle de lo que es la necesidad informativa de esos lectores, de esos usuarios que se están conectando. Como digo, es necesario, importantísimo el conocimiento del usuario y si hay que hacer alguna inversión en este momento económica, tiene que ser en conocimiento del usuario, tiene que ser en plataformas que nos permitan conocer al usuario y inversión no necesariamente tiene que ser muy costosa porque hay muchos programas de open source que te permiten, aunque sea de una manera introductoria, tener datos que con las herramientas de analítica al uso que estamos trabajando en este momento o con las que trabajamos en este momento no nos permiten. ¿Cuál es la peor noticia de todo esto? Pues que no hay una bala de plata. Uno de los problemas, uno de los errores que ha habido en todos estos pasos iniciales es que se ha intentado copiar modelos de otros medios y la conclusión es que es verdad que hay una serie de elementos, unos disparadores, unas preferencias que pueden ser comunes, pueden ser el hilo de qué tirar, pero cada periódico está inmerso en una comunidad local, con unos contextos concretos, con una historia y una tradición de usuarios y de lectores que es distinta en cada uno de los sitios, con lo cual solo se pueden elaborar modelos de éxito si realmente están pegados al territorio, si surgen de lo que son los valores que emana ese periódico, las necesidades de los lectores, que no tienen nada que ver un periódico local con un periódico nacional, ni siquiera un periódico de Galicia con un periódico de Almería. Los problemas son distintos, aunque evidentemente hay un tipo de elementos que pueden ser el hilo del que empezar a tirar, ¿no? Y esos son los elementos que de alguna manera vamos a empezar a analizar. ¿Cuáles son esos disparadores que ayudan a convertir más lectores o lectores gratuitos en suscriptores o suscriptores de pago? O sea, hay 6 elementos que son fundamentales y que además combinados entre ellos garantizan hasta cierto punto una tasa de éxito bastante elevada siempre que se haga un trabajo de maduración por detrás. No es más que el contenido, el precio, la utilidad, el modelo de paywall o de muro de pago que establezcas, el momento en el cual se establece esa conexión o esa petición de suscripción y finalmente la pertenencia, el sentido de pertenencia. Ahora analizaremos también de manera breve cada uno de esos elementos, pero no perdamos de vista algo que es fundamental, que es que ninguno de estos elementos funciona por separado. Y si alguna vez funciona por separado un elemento solo, por ejemplo el precio, luego el problema es la retención. Podemos captar a un usuario con una oferta absolutamente rompedora y que entre con una compra compulsiva, pero si ese usuario no viene por una motivación basada en contenidos, basado en utilidad, basado en un sentido de pertenencia a una comunidad, pues difícilmente se le va a retener y de hecho las tasas de conversión, las tasas de retención en usuarios que no han sido debidamente o que no están debidamente maduros todavía para formar parte
de los suscriptores es elevadísima. Contenidos que más convierten. Hemos hecho una división entre lo que serían los periódicos locales y regionales y los periódicos nacionales. Hay elementos en común, pero evidentemente también hay sus particularidades. ¿Cuáles son esos elementos que más convierten en los periódicos locales y regionales? Esto es un dato que emana de los propios medios de comunicación. Luego veremos la versión de los lectores o de los suscriptores de medios, cuáles son los contenidos que más les atraen. Pero esto es basado en la experiencia de los periódicos que han puesto en marcha muros de pago en cualquiera de sus versiones, cuáles son los contenidos que más están convirtiendo, que más están consiguiendo captar usuarios de pago. Lo que más se está convirtiendo en prensa local y regional, en medios digitales locales y regionales, es el periodismo de investigación. Sigue siendo, a pesar de que en este momento las primicias duran lo que duran, que a los 3 minutos las redes sociales han convertido la noticia en algo de todos y el sentido de exclusividad que otorgaba antes una noticia cuando tenías todo el día para ti solo porque no existía el Internet, ha desaparecido, sigue siendo uno de los principales elementos tractores, uno de los principales disparadores a la hora de captar usuarios. Luego también los sucesos y los tribunales, sobre todo en periódicos locales y regionales, tienen un índice de captación o de conversión bastante elevado. El estudio que hemos elaborado en ese sentido, que se ha elaborado, divide dentro de sucesos y tribunales en dos partes. Por un lado, lo que serían noticias de crímenes, asuntos policiales ilegales, que llega hasta un 19,85%. Los porcentajes significa que de las personas que han participado en este trabajo, en esta encuesta que ha elaborado INMA, INMA es una asociación de medios de editores, el 19% ha contestado que esta es la primera opción, o el 20% en el caso de periodismo de investigación, el 19% en la segunda. Como decía, en el caso de sucesos y tribunales, lo que serían crímenes, asuntos policiales ilegales, alcanza una cuota del 19,85% y accidentes el 18%. En tercer lugar, dentro del apartado de contenidos, el mayor elemento disparador es el cuidado de la salud. Es un elemento que se repite muchísimo. Hay en este momento una necesidad de cuidar el cuerpo, de sentirse bien consigo mismo y la gente está dispuesta a pagar siempre y cuando el contenido sea de calidad y sea diferencial. Y también, lógicamente, en los periódicos locales y regionales. La opinión, como es evidente y como es sabido, es uno de los principales elementos de conversión. Son 17,67% de los editores entrevistados comenta que ha sido un elemento de éxito en su estrategia de captación de usuarios. Negocios locales a continuación, con un 16,70%. Posteriormente, artículos de opinión de personas locales muy conocidas, que he hecho en los municipios, en las ciudades, en las provincias, la gente que no forma parte de las plantillas periodísticas e incluso tampoco del mundo de la opinión habitual que introduzca artículos de opinión, pues ese acceso a esa opinión distinta suele ser un buen elemento de captación de usuarios. La política nacional también capta usuarios. Las noticias que mejoran la vida de las personas, que entra también, lógicamente, en ese concepto de utilidad, convierten. Y luego lo que son las retransmisiones deportivas de equipos locales en directo. Esta es la fotografía de los medios locales y regionales. Como veis, tampoco hay un gran cambio respecto a los periódicos nacionales e internacionales, pero sí, de alguna manera, hay unas pequeñitas variaciones de esos disparadores o esos gatillos de conversión. El periodismo de investigación sigue estando arriba del todo, son porcentajes un poco mayores. La opinión también es el segundo elemento. Aquí, lógicamente, la política nacional gana peso. El cuidado de la salud también se mantiene en un lugar destacado. Las firmas invitadas, que sería el elemento parecido de lo que hemos comentado antes en locales, a la firma invitada del municipio o de la comarca. Los negocios y por definición también parte de la economía, es un disparador de la conversión a través de los contenidos. Las curiosidades, la política internacional, sucesos y tribunales y temas que mejoran la vida de las personas. De alguna manera, esto es un poco la fotografía de los contenidos que más convierten en lo que son las suscripciones digitales. Pero como decía antes, ese análisis tiene que hacerse de alguna manera internamente en cada uno de los periódicos. Si os dais cuenta, en ninguna de las dos fotografías, de las dos radiografías que hemos hecho de contenidos que disparan las conversiones, tan solo aparecían las retransmisiones en directo de deportes como un elemento al final casi en lo que eran los periódicos regionales, y sin embargo Telegraph ha descubierto
que el deporte en su entorno, entre suscriptores, entre sus lectores, es uno de los principales elementos de conversión. Pero ¿qué ha hecho? Como la gente que le gustan los deportes no está habituada o no tiene interés en pagar una suscripción de todo el medio de comunicación, lo que ha hecho es desagregarlo. Ha llegado a la conclusión de que había un grupo de gente que no quería pagar por todo el periódico, pero sí solo por el deporte, y ha decidido que lo mejor es sacar una suscripción de pago solo para deportes. Vale una libra a la semana, pero además le ofrece un valor añadido, que son newsletters, alertas, retransmisiones, con lo cual está teniendo una tasa de conversiones importante. Y además el hecho de que empiecen por deportes no significa que en el futuro no puedan pasar a espectáculos, a cultura o que hagan una compra integral de lo que sería toda la oferta del periódico. Dentro de los contenidos también, como hablábamos, a modo de ejemplo, la especialización es fundamental. La gente no está dispuesta a pagar por contenidos que se pueden encontrar gratuitamente en otro sitio y que además no les da un valor de diferenciación, de que ellos están leyendo algo que no tienen acceso a los demás. Entonces hay casos, hay ejemplos de periódicos que están sacando esas plataformas especializadas que incluyen lo que son sus suscripciones de pago. Por ejemplo, Político, dentro de su plataforma, Político sabéis que es un medio muy orientado lógicamente a la política, pero en el caso de Europa, muy orientado al Europarlamento, a los parlamentarios europeos, que acaba de sacar Data Point, que dicen que está siendo un éxito y que es dentro de su suscripción de pago, dentro de Político Pro, lo que hace es que analizan la actualidad basándose en datos. Están de alguna manera haciendo el trabajo que deberían hacer los europarlamentarios, permítanme la broma, que es analizar todos los datos y convirtiendo informes que luego los parlamentarios pues, con esa suscripción compran y les sirven para su día a día, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que está funcionando mejor. También, pues, TechCrunch, como sabéis, logra millones de dólares o centenares de miles de dólares con un servicio exclusivo enfocado a inversores en startups. Y hay pues, bastantes medios que están sacando. Business Insider también tiene una plataforma de análisis de negocios para suscriptores que tienen que pagar un plus y tampoco es barata. Todas estas estrategias que convierten gracias a la especialización. Como decíamos, segundo disparador importante, segundo conversor, los precios. El que piense que los precios no importan, se equivoca. Importan y tanto como podría ser el contenido. Además, los test que se han hecho A/B demuestran que en una promoción, ahora lo veremos, cuando se sitúa por encima el precio o la oferta y por debajo la recomendación de comprar un periódico con cierto valor, tiene mucho más tasa de conversión cuando se anuncia la oferta y se trata de valorar lo que es el periódico en sí, ¿no? Luego hay una horquilla de precios. Para España, por encima de 40 euros mensuales es un precio prohibitivo. Las encuestas dicen que nadie está dispuesto a pagar más de 40 euros al mes, salvo que en ese paquete de suscripción se incluyan, por ejemplo, que es lo que están haciendo algunas de las pruebas que se están haciendo van en esa línea, que sería incluir la suscripción a papel del fin de semana o algún tipo de servicio añadido para que, o por ejemplo también la e-paper, lo que sería el periódico en papel o en PDF, para que pudieran pagarlo. Pero en España la gente dice que el punto de inflexión estaría en torno a los 8 euros al mes máximo, siempre y cuando se les ofrezca lógicamente un valor añadido. Este es el ejemplo que os ponía antes de precio. En este caso, bueno, es de la misma editora. Había un test A/B que se ha hecho. En la parte de la izquierda, si veis, es un correo electrónico en el cual se prioriza o se da el mensaje de que es muy bueno pues, tener el periodismo de calidad del Chicago Tribune, que tantos años haciendo periodismo de calidad, y al final, por debajo de ese dato, está la oferta del 75% de descuento. En la parte posterior, en este caso el Baltimore Sun, la oferta ocupa prácticamente toda la parte principal, la parte de arriba de la oferta, y luego sí que viene pues, una explicación de que las informaciones locales y políticas son una pieza que debe leerse para cualquier persona que quiera estar informada. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál creéis que funcionó mejor? Pues efectivamente, el de la derecha, el que ponía por encima el 75% de oferta, logró un 50% más de las conversiones, con lo cual es importante tener en cuenta el precio a la hora de establecer esa política de suscripción. Hablábamos también como tercer disparador, como tercer gatillo de conversión, la utilidad. ¿Qué es la utilidad? Pues la utilidad es que no nos hagan perder el tiempo como lectores, por ejemplo. La economía de tiempo es un concepto de utilidad por el cual, según todas las encuestas, según todas las pruebas que se han hecho, más convierte. El periódico de papel tenía, no sé si ventaja o inconveniente, pero tenía una característica que es que era finito.
Empezabas a leerlo y acababas y te podía llevar 20, 30, 40, 50, 60 minutos, podías saltarte las informaciones que querías, pero de alguna manera sabías que empezaba y que acababa y que en esa información, o que en esas páginas, perdón, estaba la información más importante. Ahora con Internet no hay puertas, es todo un continuo devenir de información y choca con algo que ahora se agrava más, que es la carestía de tiempo. Con lo cual, todas aquellas estrategias encaminadas a facilitar la información, a facilitar la lectura en el menor tiempo posible a los lectores, están encaminadas a convertir mucho. De hecho, si habéis estado al tanto últimamente de lo que son las principales estrategias pues, de medios como el Financial Times, el Wall Street Journal, el New York Times, los grandes medios hacia los que todos miran, yo creo que entre las dos, tres principales están la política de newsletter. ¿Por qué la newsletter? Porque es un tipo de contenido que ha cobrado otra vez una misión importante, ha cobrado un protagonismo importante, porque te llega información personalizada en función de tus intereses a los que te hayas suscrito en esa newsletter, a tu propio correo electrónico, te resume la información y además es un contenido finito, es decir, empieza y acaba. Con lo cual hay gente que incluso solo con las newsletters ya tienen bastante para estar informados del día o pueden ser como un elemento de entrada a conseguir información un poco mayor, un poco más profunda de lo que están elaborando. Entonces, el concepto de economía del tiempo y de finitud es importantísimo. Si os dais cuenta, todos los medios de comunicación que están en este momento impulsando políticas de suscripciones de pago están trabajando muchísimo lo que son newsletters segmentados, además newsletters de calidad que no necesariamente tendrían que ver incluso con el core informativo del periódico. Un periódico económico está haciendo perfectamente a lo mejor lo que serían newsletters de cuidado de la salud, newsletter de ocio, de ofertas locales, muy segmentado para que los lectores encuentren un valor añadido. Dentro de ese concepto de finitud de tiempo, también está algo que está emergiendo ahora mucho, que son las ediciones resumen, que es que en diferentes, hay dos versiones, bien durante varias partes del día, en alguna hora concreta, los periódicos hacen un resumen general para cualquier usuario, pero con las 10, 15 noticias más importantes para evitar que tengas que estar buceando o encontrando lo que te interesa, o lo que serían ediciones segmentadas por lector. Si te interesa la economía, te interesa el deporte y te interesa la política, te están creando una edición finita con una selección de noticias en la que tienes suficiente para enterarte de lo que está pasando como punto de entrada, ¿no? También están ahora emergiendo mucho lo que son las apps de aplicaciones enfocadas en noticias. Si no recuerdo mal, creo que el USA Today acaba de sacar también una que permite que te lleguen solo las informaciones más destacadas, con lo cual estás también ganando tiempo. Ese concepto de ganar tiempo, de economía de tiempo, es importantísimo para lo que son las conversiones. Esa situación de exceso de información en los medios digitales en que bueno, están compitiendo miles de noticias entre sí, pues a veces echa para atrás a los lectores y quien sea capaz de ofrecerle esa jerarquización, esa selección y esa jerarquía, que es el punto segundo de lo que es la utilidad, pues sería también importante que lo tuvieran en cuenta. Tercer punto de utilidad, la ayuda personal o profesional. De alguna manera, si todas esas informaciones que están produciéndose o que están informando, estándonos en el periódico, nos ayudan a ser mejores competitivamente o nos abre puertas o nos ayuda a resolver problemas, pues estamos considerando que esos 2 euros, esos 3 euros que estamos pagando, más que un gasto, es una inversión, con lo cual ayuda también como disparador, como gatillo de conversión. Y también un elemento importante dentro de esa utilidad es la experiencia de usuario. Un periódico, una suscripción, me tiene que ser útil en tanto en cuanto se adapte a mis canales. Si yo no soy una persona que suele usar el ordenador, ni siquiera el portátil, y todo mi mundo es a través del móvil, tendré que tener unas buenas aplicaciones móvil o una web muy responsive para que me sea útil. Si yo consumo mucho podcast, pero mi periódico no hace podcast, pues bueno, probablemente no me sea útil, no me pueda captar a través de ese tipo de canal que yo consumo, con lo cual el concepto de utilidad es importantísimo también para captar usuarios. Aquí, bueno, pues como os decía, los periódicos, hay incluso medios de comunicación, el Washington Post, pues hace una newsletter muy profesionalizada, muy enfocada a política, pues que leen un poco toda la gente que quiere estar enterada. Hay algunos que han segmentado hasta tal nivel sus alertas y sus newsletters que son capaces de ni siquiera entrar al periódico los lectores, porque tienen bastante con los newsletters que les llegan y con las alertas para estar informados.
Es un poco la tentación la tentación de la necesidad de no perder el tiempo buscando, buceando en ese mar de informaciones que se da actualmente Internet, ¿no? Bueno, hay, lógicamente, informes que dicen pues, que la mayor parte de los lectores en realidad son resumidores, solo quieren son resúmenes y que ahí tenéis pues, de alguna manera también el elemento estadístico que confirma la importancia de ofrecer productos finitos y jerarquizados, ¿no? Porque lo que se encuentra en Internet en estos momentos es todo lo contrario. Declaraciones, por ejemplo, del jefe del área digital del Times en Sunday Times, que decía, cuando hablábamos de ediciones, ¿no? Creemos en el poder de las ediciones, de nuestros lectores se encantan el contenido ordenado, la experiencia finita y una selección editorial. Esa sensación de que alguien te está jerarquizando es muy importante, ¿no? Entonces, la información que no tiene fin y el tiempo infinito pues se tienen en cuenta también en las estrategias de los grandes medios de comunicación para captar usuarios. Otro disparador, como habíamos comentado anteriormente, es el modelo que se establezca de paywall. Hay 4 paywalls fundamentalmente ahora, es el modelo MetaRed, como que estáis al tanto de qué es. El MetaRed es ese modelo poroso en el cual puedes leer 3, 4, 5, 10, 12 noticias a la semana, al mes o al día, y una vez has consumido ese volumen de información, tienes que pagar para poder acceder. El modelo freemium es un modelo en el cual desde el minuto 1, desde el primer momento que accedes a un medio de comunicación, hay una información que es gratuita, generalmente noticias de teletipos, información que caduca inmediatamente y otra noticia y otra parte de la información que para poder acceder a ella desde el minuto 1 tienes que pagar, es el modelo premium. Luego está el modelo duro, el modelo de pago duro, que no hay ninguna información en gratuito o prácticamente ninguna. Y luego están los modelos personalizados e híbridos, que son realmente hacia los que vamos a ir poco a poco, a los que tenemos que empezar a converger, que son presentar modelos que se adapten a cada situación de cada uno de los periódicos locales y no adoptar grandes modelos, ¿no? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de los modelos? El modelo MetaRed pues acostumbra en realidad a la gente yo creo que esto cada día, yo lo sostengo desde hace mucho tiempo, pero parece que el tiempo empieza a darnos la razón a los que nos decantamos por el modelo freemium. ¿Por qué no nos gusta tanto el modelo MetaRed, perdón? Pues porque es un modelo en el cual lees, imagínate, 5 noticias a la semana y no puedes acceder a más. Lo que sucede es que la gente se acostumbra a esas 5 noticias. Al final crea una experiencia de leer solo 5 noticias a la semana, las va de alguna manera seleccionando, las va midiendo y con 5 noticias a la semana es capaz de pasar. Con lo cual se pierde lo que es la experiencia de conocer o de tener a disposición todo un periódico, ¿no? Con lo cual, esos modelos MetaRed, pues bueno, solo pueden funcionar o pueden funcionar bien y tengo mis dudas y bueno, parece que también en algunos casos, salvo en el New York Times y salvo en los 3 grandes periódicos que hablamos de otro mundo, pueden tener dificultades para convertir lectores en usuarios, ¿no? El modelo freemium es el que más está creciendo. En Europa, fundamentalmente, periódicos que habían adoptado el MetaRed están pasando al freemium. Por eso que decía anteriormente, porque desde el primer momento, con una suscripción trial barata de €1 durante 3, 4, 5 meses, les permites a la gente acceder, disfrutar de todo el contenido, pero creas un hábito de consumo. Durante 3 meses por €1, con una oferta de trial muy barata, lo que estás consiguiendo es que disfruten de un periódico y creas un hábito en ellos. De la misma manera que el modelo MetaRed crea un hábito negativo, que es voy a acostumbrarme a leer poca información porque no puedo leer más, en MetaRed tienes 3 meses para consumir toda la información que quieras y por €1, con lo cual te habitúas, creas un modelo de lectura diario en el cual disfrutas, que el periódico es bueno, de todos los contenidos, con lo cual permite crear una sensación de valor mayor a los usuarios. Además, una plataforma freemium te permite analizar muy bien cuál es tu usuario. Desde el primer momento, bueno, pues si ya se ha dado de alta a través del modelo material gratuito, puedes empezar a analizarlo, puedes empezar a tener objetivos distintos y todos coinciden en que pasarse a un modelo trial, todos, por lo menos una parte importante, ha sido un elemento positivo porque les ha permitido cambiar su orientación informativa y trabajar una serie de modelos que les permitiera convertir mejor a los lectores gratuitos en lectores de pago. Ha determinado incluso el tipo de información que se hacía al cambiar de un modelo MetaRed a un modelo freemium. El modelo duro solo funciona para periódicos que tienen una fuerte conexión con sus comunidades, un periódico en el cual tienes poca información, pero de mucho valor. Si abres la información, aunque sea un 10%, un 20%, un 30%, de manera gratuita, pues estás perdiendo, ¿no? Es verdad que tiene un problema y es que necesitas, para lo que es el funnel de conversión, en la parte de arriba del embudo, necesitas tener a veces lectores gratuitos para que en la parte de abajo se convierta. Si nunca tienes un elemento de prueba
o nunca tienes arriba suscriptores, es muy difícil que en la parte de abajo del embudo funcione, ¿no? Pero tienen que ser modelos que casen muy bien lo que es la oferta que tienen con las necesidades de una comunidad muy local, ¿no? Como decía, en todo caso, lo mejor y lo que está demostrando la experiencia es que tras el conocimiento del usuario, tras levantar ese muro de conocimiento para que la gente se registre y que podamos inspeccionar qué hacen, se creen muros personalizados e híbridos que respondan mucho mejor a las características de cada una de las comunidades de lectores. Y este es especialmente el último caso de los híbridos y los personalizados, la tendencia en este momento, tanto en Europa como en el resto del mundo. Hablábamos también de otro disparador importante, que es la oportunidad. Los cambios en la vida de una persona son momentos clave para que un lector se convierta en suscriptor. Cuando somos padres, cuando nos hemos quedado en el desempleo, cuando por alguna razón cumplimos 65 años y nos jubilamos, necesitamos otro tipo de información o tenemos más tiempo para disfrutar del periódico. Pero eso no lo podemos hacer si no tenemos conocimiento del usuario. Si estamos invirtiendo en una política de captar paracaidistas que vengan, nos hagan clic, una política de clickbaiting y se nos van solo porque hemos consumido 6 impresiones por páginas, nunca podremos saber estos lectores cuándo han sido padres, cuándo se han jubilado, cuándo se han quedado sin trabajo. Si tenemos ese muro de suscripción gratuito y empezamos a conocerlos, a medida que van consultando más información de ofertas de empleo, de tiempo libre, de padres, de sería familia, sabemos que ha habido un cambio en su vida, hay un cambio radical en ese momento con lo que ha sido el consumo de contenidos y ese es el momento de enviarles una oferta personalizada, de madurar además su vinculación al periódico y enviarles una oferta personalizada en la que se ponga en valor todo eso que ese lector o que ha empezado a valorar, ese tipo de información que ha empezado a necesitar. Entonces, ¿a qué nos obliga esto, como os decía? A cambiar el chip de los KPI. Ya no nos interesan las páginas vistas, nos interesa el engagement, esas métricas que nos permitan que un lector, determinemos ya cuándo un lector está maduro para hacerle una oferta. Dentro de ese sentido de oportunidad, pues también está, como decía, el incremento de consumo especializado. Cuando una persona empieza a consumir una información especializada es porque ha habido un cambio en su vida y es un momento de captarlo. Cuando si lo tenemos identificado, cuando las tasas o los KPIs de conversión mejoran, es el momento de atacarlo también con una oferta personalizada. Es decir, cuando una persona que nos venía 1,5 veces al día al periódico, de repente entra 7, es una mejora en la tasa de conversión. Cuando una persona que tardaba o cuya índice de permanencia era de 37 segundos al día, ahora está en 37 minutos, ahí ha habido un cambio importante. Entonces, todo eso solo se puede saber cuando analizamos al usuario, cuando creamos un muro. Hay periódicos que no usan la palabra muro, usan puerta de entrada, ¿no? Por lo cual me parece que suena un poco mejor. Cuando creamos esa puerta de entrada para usuarios gratuitos que se registren y podamos conocerlos, pues nos permite de alguna manera detectar cuándo se producen esos cambios en sus vidas y atacarlos con una oferta económica, pero sobre todo que ponga en valor aquellos contenidos que ahora necesita por ese cambio de calidad en su vida. También teníamos como disparador, como gatillo de conversión, como motor tractor, el sentido de pertenencia. La identificación de un lector con el periódico, con su ideología, con su forma de afrontar unos hechos determinados, es muy relevante para convertir usuarios en lectores de pago. Cuando hay hechos que polarizan la opinión, es decir, hay un hecho sobre el cual cualquier ciudadano se posiciona y que tiene pues, cierto estatus, cierto nivel, se abre una oportunidad para que, apelando a ese sentimiento de defensa de una causa, que es la que también, lógicamente, tiene que estar alineada con tu periódico, hagas una propuesta personalizada o a tu comunidad de lectores de que el periodismo es más necesario que nunca, pero vinculado a ese hecho y que se necesita, lógicamente, suscriptores para hacer periodismo de calidad. Ahí sí que puede combinarse, en este caso, la experiencia, los casos de éxito lo demuestran, ese sentido de valor o de promoción del valor periodístico y de lo que sería la oferta en términos meramente económicos, ¿no? Dentro del sentido de pertenencia, pues también funciona muy bien lo que son campañas a hijos de suscriptores históricos del periódico. Yo soy un suscriptor, no sé, de ABC, del país, perdón, mis padres, y en este caso sería yo, o mis hijos, ahora alguien le va con una oferta de que, bueno, que tienen los datos de que tu padre pues, fue suscriptor histórico y hay una oferta importante, pues ese sentido de pertenencia porque los padres leyeron o porque en tu casa además entonces en papel ese periódico entró continuamente, también aviva la necesidad o la simpatía por suscribirse a un periódico, siempre que lógicamente, insisto, vaya acompañado de una combinación de todos los elementos. Pero hay casos también de que han hecho esta parte
de campañas de recuperar lectores históricos, suscriptores históricos que ya han fallecido, los de su familia, ha funcionado relativamente bien, aunque no hay demasiada experiencia para tener un corpus teórico en el que podamos cuantificar cuál ha sido ese volumen de éxito, ¿no? El sentido de, bueno, la alineación, lógicamente, a esa ideología también abre la puerta a otros modelos de pago que no son por contenidos, sino que son modelos por afiliación o por similitud o por simpatía. Los modelos en los cuales un periódico se posiciona y dice, necesito lectores que estén conmigo porque hay que defender X causa, ¿no? Pues, o el periodismo libre, en el caso del diario, y el diario.es y algunos otros medios de España, que tiene un modelo de pago no vinculado expresamente a contenidos, sino de socios, más que de clientes, de socios, de que comparten y financian un modelo de periodismo pues, que ellos defienden y que cada uno defiende con sus valores. ¿Vale? Que es importante también, dentro del sentido de pertenencia, hacer ofertas a colectivos, ¿no? Pues, a estudiantes, a corporativos, que tengan la sensación de que forman parte de algo en esa oferta y que además hay unos contenidos expresamente pensados para ellos. También, lógicamente, es importante dentro de esa pertenencia pues que haya, los suscriptores se sientan que forman parte de un club, ¿no? De que son invitados a eventos exclusivos, que tienen acceso exclusivo a cupones, a descuentos en exclusiva, entradas para cine, servicios añadidos, no necesariamente de contenidos, pues de vez en cuando se les regala una suscripción de un mes a Netflix, a Spotify, a cualquier tipo de servicio de streaming. Todo eso que les hace sentir que forman parte de algo, que son unos clientes exclusivos, ayuda también en la conversión de lectores. Hemos visto la parte de la cara de los editores, de los periodistas, de qué está funcionando, y ahora muy rápidamente vamos a ver también cuál es la otra versión, la versión de los lectores, de aquellos lectores que están de alguna manera están pagando esa suscripción y que dicen por qué razón la están pagando. ¿Por qué están dispuestos a pagar los lectores o que están suscritos? Pues aquí hay algún tipo de encuestas al respecto. Una de las que más influye, lógicamente, que están buscando una nueva fuente de información que cubra una particularidad concreta, una fuente de información especializada en economía, en política, y que ese es el principal disparador para suscribirse. Fijaros en la encuesta de la izquierda, en la tabla de la izquierda, cuál es el segundo punto más importante que destaca, ¿no? Bueno, que los amigos o que la familia pues ya están siendo suscriptores. Es importantísimo ese sentido de pertenencia, de tradición, de herencia, y también entre la gente, incluso hasta los millennials también, esa sensación que podría ser paradójico por no tanto rechazo, sino por modelo distinto al anterior en cuanto a forma de entender la vida, pues también forman parte, también tienen muy en cuenta este tipo de relaciones para darse de alta, ¿no? Pues bueno, lógicamente el tercer punto, que ha sido por una promoción, que le han hecho una buena oferta. En el cuarto punto, si veis, pues también lo mismo, que su situación personal ha cambiado y ahora hay más tiempo para usar el periódico, que la situación financiera ha cambiado. Si os dais cuenta, aunque son dos partes distintas, al final se alinean, ¿no? Lo que es la versión o lo que son los casos de éxito de los medios de comunicación y lo que son los motivos por los cuales un lector se suscribe a una plataforma de pago, a un periódico de pago, se alinean bastante, ¿no? En la parte de la derecha tenemos también pues, otra encuesta. En este caso habla de precondiciones. ¿Cuáles son las precondiciones que deben darse para que un lector acabe convirtiéndose en un suscriptor de pago? El 60% pues, quiere acceso a noticias locales, lógicamente, de un estado imbricado en la comunidad de ese periódico, que sea de interés, que los artículos sean útiles, que también, lógicamente, pues tenga, esté alineado con el periodismo local. Pero hay un factor que es fundamental y que es señalado con un check a la derecha, es el 45% al final se suscribe porque hay una promoción o hay una oferta de prueba gratuita. Es el precio, de nuevo, importantísimo en lo que son la captación. Ahora, el precio solo no consigue captar, o si consigue captar, luego las tasas de retención caen muchísimo. Luego, pues, bueno, lo que serían el valor de las noticias, que las noticias estén comprobadas, que el periodismo sea serio, que tenga la sensación de que estás ahorrando dinero, los cupones, tenéis un poquito esa alineación de lo que serían las ideas o los motivos por los cuales se suscribe la gente. Esta es la continuación de la anterior. De alguna manera, pues también dicen cuáles son cómo está conectado ese lector antes de suscribirse. Antes de, lógicamente, que pueda suscribirse, un lector se demuestra interés porque regularmente visita el site, porque encuentra contenido en Google continuamente, porque le parece útil,
porque está suscrito, fijaros el cuarto punto de la izquierda, está suscrito a una newsletter, pues todo eso que hemos venido hablando se ratifica también en lo que sería la parte de los lectores, de los motivos por los cuales los lectores están dispuestos a pagar en contenidos o convertirse en contenido en suscriptores de pago. Y aquí pues el tiempo que previamente tiene que pasar un lector para que esté maduro para esa conversión. La mayor parte de ellos llevan más de un año leyendo el periódico habitualmente en esos términos que hemos indicado antes para estar maduro y convertirse en suscriptor. De ahí la importancia de que tienes que seguir a un usuario, tienes que madurarlo, tienes que hacerle ofertas para que se convierta en ese concepto de superusuario, que es el lector conectado con nuestro medio de comunicación, con unas tasas de permanencia elevadísimas, con unas tasas de retorno al periódico elevadísimas que nos determinan ya que está maduro para ese tipo de suscripción. Aquí hay más datos que luego a los suscriptores que lo queráis os pasaré el PowerPoint, por si queréis tener estos datos, pero aquí hay más datos de qué es lo que valoran una vez luego se han suscrito, es decir, por qué razón se continuarían, ¿no? Pues bueno, les ayuda a conseguir información más acertada, más específica, están dispuestos a admitir los errores los periódicos, hay ofertas diarias, pero todo un poquito lo que hemos venido hablando. Esto sería ya de cara a la retención. ¿Vale? Todo esto, como decía, no funciona. Todos estos disparadores que hemos visto previamente en lo que sería la parte de los editores y luego en la parte de los lectores no funciona si realmente no hay una estrategia integrada. Si vamos solo por uno de los puntos, el porcentaje de éxito es absolutamente bajísimo. Lo cual es necesario que se alineen todas las partes de una empresa y todos los estamentos y todos los disparadores para crear esa oferta necesaria y que fructifique. Pues, lógicamente, tiene que haber una oferta de contenidos específica, tiene que haber una oferta económica, tiene que haber una segmentación de público, de lectores, segmentar, es decir, tengo un sector de lectores, un segmento que es de los 20 a los 27 años, que además comparten estas características comunes. ¿Qué puedo hacer para captarlos? ¿Qué puedo hacer para madurarlos? ¿Qué puedo hacer para que se conviertan en lectores de pago, en suscriptores de pago? Voy a hacer una política, voy a hacer un proyecto para captar a esos usuarios que ahora son simplemente lectores ocasionales, pero que están en mi comunidad, que viven en el territorio al cual yo me dirijo como medio de comunicación, sea nacional, local o internacional, pero que están ahí y que tienen posibilidades de pagar una suscripción. Entonces, se elabora una estrategia que lleva adelante todos los elementos, o por lo menos una parte importante de los elementos de lo que sería esa suscripción. Y para ir acabando, porque llevamos ya 40, casi 50 minutos, vamos a repasar de una manera muy rápida lo que serían unos casos de éxito. Bueno, no vamos a entrar en casos paradigmáticos como el New York Times, como el Financial Times, como el Economist o como el Washington Post, porque en sucesivas, como os decía, en sucesivos webinars vamos a profundizar vamos a poner el foco también ya en lo que serían ese tipo de periódicos que de alguna manera están marcando la pauta, analizarlos en profundidad. Invitaremos a lo que son especialistas en cada uno de esos medios para que nos hablen de estrategias globales, conjuntas, de cada uno de esos medios que ha puesto en marcha en estos momentos y cuáles están siendo los resultados. Con lo cual dejamos el New York Times, dejamos el Washington Post y dejamos el Financial Times para sucesivos webinars en los que vamos a entrar, además con invitados que nos ayuden a comprender mejor esa estrategia particular. En esa visión global que que era objetivo de este webinar, vamos a hablar, por ejemplo, del Süddeutsche-Zeitung, periódico alemán, pues que de alguna manera simboliza lo que es ese trabajo compartido, ¿no? Hace poco en una conferencia del One Infra en Londres nos explicaba su director que tiene una persona, además Jenny, pensábamos que era una broma, que lo de Jenny era un nombre que había puesto, bueno, realmente hay una persona que se llama Jenny en la redacción que se dedica exclusivamente a conseguir usuarios de pago. Trabaja codo con todos los días con los editores, con el área de marketing y singulariza las piezas informativas para convertirlas en ganchos. Coge una noticia y la pasa a portada o la envía por correo de una manera que es un teaser, que es de alguna manera un gancho para que los posibles suscriptores que ya tiene identificados en una serie de temáticas acaben convirtiéndose en lectores, ¿no? Selecciona todos los días las noticias que tienen mayor atracción, las presenta de manera orientada a lograr suscripciones, las enriquece y, lógicamente, con contenidos que remiten a zonas de pago. Tú tienes una noticia que puede ser gratuita, pero lo que quieres es convertir usuarios de pago, pues enriqueces esa noticia con otros contenidos que ya quedan dentro de tu muro de suscripción, con lo cual ese lector que se ha interesado por esa noticia que es gratuita, en el momento en que quiera acceder a todo el enriquecimiento que has dado, va a tener que
pagar. Eso unido, lógicamente, como os decía, a un periodo editorial muy barato que enganche y que permita convertir en suscripción de pago, funciona de maravilla. En el caso de este periódico, Facebook es la principal fuente de suscripciones. Es curioso, pero es así, ¿no? No se trata de publicar las noticias en el muro del propio periódico, es decir, no es que lleven sus noticias, como hacen todos los periódicos, a su muro para que la gente vaya ahí y haga clic y vuelva, sino que lo que hace es que identifica unas noticias y se va a los grupos constituidos de lectores o de aficiones para publicarlas ahí por ese enriquecimiento, de manera que vuelvan al periódico desde esos sitios de interés y acaben siendo suscriptores, ¿no? Decía el editor, si tenemos un muy buen artículo sobre Bon Jovi, debemos encontrar a la gente adecuada para que le interese y se suscriba, añadiendo a ese artículo o el teaser, el trabajo especialmente hecho para captar la atención o elementos que enganchen y acaben en suscripciones, ¿no? Como veis, es un ejemplo solo de un trabajo transversal, de una estrategia en la que todos los estamentos, desde la redacción al marketing a la parte económica, se alinean para poder trabajar en la consecución o la obtención de un nuevo suscriptor. Otro caso que suele funcionar, una estrategia transversal que hay que planificar, es cuando hay un hecho relevante en una comunidad local, pongamos por caso a lo mejor pues unas elecciones que son muy disputadas, ¿no? Se ha experimentado en muchos periódicos que el día de las elecciones abres el muro de pago, es acceso gratuito, haces una información muy diferencial, lógicamente importante, que la gente vea el valor que está teniendo, y al día siguiente cierras de nuevo el muro de pago, pero con una oferta muy atractiva, para que la gente que se ha quedado enganchada, además con los anuncios de que mañana se podrá ver esto o se ofrecerá esto, se ha quedado absolutamente con ganas de seguir consumiendo información, de seguir leyendo, y una vez has cerrado el muro con una oferta atractiva, pues la gente es más propensa a pagar siempre que sea algo fácil de deshacer. Lo que no quieren son que les envíes facturas por correo, que sea un galimatías darse de alta, simplemente yo hago clic, yo pago y si quiero renovarlo ya lo renovaré o ya me daré de baja, pero no me atosigues con grandes problemas. Ahora ha impuesto en marcha Google, está probando en algunos periódicos de Estados Unidos que se pueden suscribir los lectores a través de Google Play, de una plataforma de pago, que bueno, una vez ya te registras o entras al periódico con el correo de Google, con un clic, con 2 clics automáticamente estás suscrito. ¿El problema de esto cuál que es? Pues que Google se queda el 14 o el 15% de la suscripción, pero bueno, esa es otra historia. Como os decía, esta parte de abrir y cerrar un elemento que es importante atrae mucho a suscriptores de pago. Hay que madurarlo, no se trata solo de hacerlo así, sino que además, si has sido capaz de identificar cuáles son esos suscriptores, puedes de alguna manera personalizar la oferta. Estrategias transversales, sin entrar, como decía, en un análisis pormenorizado del Financial Times, eso que os decía, ofreces algo, acostumbras a la gente a que lo disfrute, a que se acostumbre a él y luego lo haces de pago. Molesta, pero al final, después de esa molestia, de esa primera sensación de que, ¿y ahora qué? Pues la gente suele suscribirse. Lo está haciendo, por ejemplo, pues el Financial Times, tenía muchas newsletters, puso en marcha muchas newsletters de diferentes temáticas, creó un corpus de gente importante en esas newsletters, pero cuando ya tenía toda esa gente registrada y consumiendo durante 2, 3, 4, 6 meses o un año esas newsletters, un día decidió que eran de pago y con lo cual pues la gente que quiere seguir leyendo tiene que pagar. ¿Qué índice de conversión? No el 100%, pero sí son índices elevados, insisto, siempre y cuando se acompañe de una estrategia de precios atractiva y económica. ¿Vale? Más del Financial Times, pues lo que decía, esa fidelización de lectores, que además en su caso pues cambió un poquito, ¿no? Inicialmente el Financial Times tenía un muro de pago de red MeteRed, de consumo gratuito de varias noticias antes de pagar, pero pasaron a un modelo en el cual pues, se permite acceso a todos los contenidos durante un periodo de prueba. Ahora ha subido un poquito más el precio, pero antes valía una libra y los editores de Financial Times pues, han cambiado ese modelo porque consideraban que era contraproducente el modelo MeteRed a la hora de convertir lectores a suscriptores de pago. Hay una encuesta de hace poco entre todos los editores europeos en el cual se habla de los índices de satisfacción de los muros de pago que ha puesto en marcha cada uno. El que mayor satisfacción produce es el freemium, seguido o paralelo a lo que sería el modelo hard, el modelo duro, pero con un índice mucho menor de impacto, pero la gente que está más contenta, o los editores están más contentos, son los que tienen un modelo freemium. De hecho, están pasándose cada día más del modelo MeteRed al modelo freemium, por lo menos en Europa. Y para acabar, 4 puntos, consideraciones finales. Insisto, es una introducción a lo que son los modelos de pago por contenidos. Ampliaremos con casos concretos, pero para que tengamos esa visión global de lo que son disparadores, de lo que son la voluntad de los lectores porque están dispuestos a pagar y la necesidad de una estrategia transversal, vamos con 4 puntos. Captación sí, pero no a cualquier precio. Hay que tener muy bien planificada esa estrategia
de suscripción, esa sensación de que, bueno, que incluye todos los elementos que te harán suscripción para que cuando tenga que renovar siga con la suscripción. Si atacamos solo una oportunidad con un precio, la conversión o la retención luego es mucho más complicada, con lo cual merece la pena trabajar un poco más la suscripción para que luego ese suscriptor quede con nosotros más tiempo, que simplemente se le cace al vuelo por una razón que es efímera y que va a caducar a los 4 o 5 o a los 6 días y que luego se nos va a ir. Punto 2, los dos principales elementos de captación son una noticia que atrae y una oferta de suscripción. Las campañas de suscripción, como decía, por sí solas no convierten casi o no al menos en los números que se necesitan. Cualquier campaña para un hecho relevante, el Día del Padre, Navidad, tiene mayor conversión si nace por una noticia sobre la que el lector ha demostrado interés y se le ofrece una oferta personalizada. Las noticias convierten más que las campañas, aunque no es conveniente, como decía, vender noticias sueltas, sino que una noticia haga de elemento atractor para una suscripción del mes. Es conveniente que no se venda solo una noticia como algunos medios hacen, sino que con ese mismo precio des una oferta para un mes entero y que permita crear ese hábito de consumo. Tercer punto, alinear el contenido con los suscriptores y no con los visitantes. Esto es muy importante y va en la línea, se alinea con lo que os comentaba antes, ¿no? Esa polarización de gratuidad y de pago pues ha arrinconado una opción que es fundamental, que es el registro gratuito pero obligatorio. Una vez tengamos ese muro de suscripción, ya podemos empezar a conocer al usuario de manera mucho más profunda, de los datos que nos ofrecen los programas de analítica. Sabemos quiénes son, qué quieren y hay que alinear el contenido con los suscriptores porque de ese modo se avanza hacia un contenido de valor por el cual la gente está dispuesta a pagar. Si en lugar de alinearnos con los suscriptores nos alineamos con los visitantes, estamos haciendo un tipo de producto, un tipo de política editorial que no nos conduce a captar usuarios, sino a perpetuar un modelo basado en el clickbaiting, en el modo bulk, en las impresiones, que como está viendo no nos viene o no nos ayuda prácticamente nada. Y el último punto que quería matizar también, a modo de resumen, no bombardear a los lectores con las ofertas. Y hay una exposición importante a los muros de pago. Las ofertas continuas hacen que se conviertan en paisaje. Con el paso del tiempo, incluso las ofertas flash, esas que son por 24 horas, si al final, cada 24 horas hacemos una oferta flash, pues el lector considera que siempre habrá otra al día siguiente y se pierde el elemento de continuidad. Bueno, pues eso es un poco el webinar introductorio del Laboratorio de Periodismo, estrategias de pago por contenidos. Vamos a seguir profundizando, no solo en pago por contenidos, vamos a hablar también de métricas, de cómo se analiza periodismo de calidad. Como sabéis, pues es un proyecto ilusionante, el de Laboratorio de Periodismo, en el que intentamos pues, que se ayude a la gente a formarse y a reinventarse y vamos a estar trabajando con más webinars de los que os iremos informando poco a poco. Si queréis estar informados, en la web, en laboratoriodeperiodismo.org, hay un formulario para que os suscribáis a la newsletter y podáis recibir cuándo se producen los siguientes, además de un newsletter semanal. Si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna cuestión que queréis que os pueda contestar, encantado por mi parte y tenéis el chat para dejarla. Esperamos 15 segundos a ver si hay alguien que quiere escribir algo y si no, pues despedimos el webinar. Gracias, Francesc, por haber acudido. Javier, muchísimas gracias también por el comentario. Nos alegra que te haya gustado. Esperamos verte en siguientes webinars y a diarios en esa web en la que vamos produciendo datos de casos de éxito e información actual. Nos dice María que agradecería que pudierais enviar el vídeo, pues en mi caso tengo que seguir el webinar sin audio. Muchas gracias. No hay ningún problema, María. Vamos en unos días vamos a subirlo al laboratorio este vídeo, con lo cual podrás también verlo en el propio laboratorio. En todo caso, me quedo como tengo tu correo, te haré llegar el enlace en el momento que lo tengamos también bajado, que se pueda acceder a él, para que no tengas necesidad de estar pendiente. Te lo enviamos nosotros, no te preocupes, María. Y también muchísimas gracias por tu atención y por tu asistencia. No hay ninguna pregunta entonces. Muy bien, pues os agradezco infinitamente a todos el tiempo que nos habéis dedicado. Espero que os haya sido útil. Esperamos veros de nuevo. Y mientras tanto, hasta la próxima. Pues sabéis que tenéis Laboratorio de Periodismo para informaros de todo aquello que está pasando en esa transformación digital del periodismo, en esa necesidad que tenemos todos de ir cambiando, de ir modernizándonos y de buscar una solución pronto, porque como estamos todos de acuerdo, sin periodismo las sociedades se resienten y son mucho menos democráticas. Muchísimas gracias y hasta la siguiente.